Continuamos con esta serie que se titula Amarás a Dios. Ya estoy en la etapa final, a lo más ya nos quedan 3 mensajes. Y ahora vamos a entrar en el área de la mente. Amarás a Dios, ya hemos visto, con todo tu corazón, con toda tu alma y, dice Mateo, con toda tu mente. Así lo describe. Amarás a Dios con toda tu mente. Génesis 1, 26 al 27. Es un texto. El tema de hoy es una mente bajo ataque. Olvidarle el título. Una mente bajo ataque. Génesis 1, 26 al 27 nos indica que Dios creó al hombre de manera distinta al resto de la creación, a los animalitos. El hombre fue creado por Dios con la capacidad de relacionarse con el Creador, y por eso Dios nos creó con aspectos tanto físicos como emocionales y espirituales. Físicos, emocionales y espirituales. El ser físico es tangible, pero temporal. El ser espiritual es intangible y eterno, como lo es el alma, como lo es el espíritu, el razonamiento, la voluntad, la conciencia, las emociones y la mente. Estas cualidades van a trascender lo temporal y van a existir más allá de esta vida física, hablando de las personas. Tenemos un cuerpo físico para relacionarnos con el mundo. Tenemos un alma para relacionarnos con nosotros mismos y poseemos un espíritu para relacionarnos con Dios. La Biblia nos habla sobre las partes intangibles claramente del ser humano. Génesis 2:7 dice que el hombre fue creado como un ser viviente, es decir, le fue dada un alma. Números 16:22 dice que Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este versículo indica que el corazón, no el miocardio, no el órgano físico, es el centro de la voluntad y emociones de los hombres. En Hechos 23:1 Pablo se refiere a la conciencia como esa parte del alma que advierte sobre lo que es bueno y lo que es malo. Luego, si leemos Romanos 12:2, encontraremos un texto que habla acerca del poder transformador de una mente renovada. Estos versículos y muchos otros más se refieren a diversos aspectos de los componentes espirituales del ser humano. Somos una combinación unificada de cualidades materiales e inmateriales, físicas o espirituales. Jesús dice en Mateo 22, 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y Mateo señala, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hoy vamos a hablar sobre la mente. ¿De qué manera como cristianos nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente? En el amor genuino, el corazón, el alma y la mente van juntos, están unidos. Mi cuerpo me brinda fuerzas, mi alma me brinda sentimientos y mi mente me brinda pensamientos. Esta es la conjunción de todas nuestras facultades humanas, centrándose en Dios a través de una adoración que es en espíritu y en verdad. Y este principio está implícito en el primero y más grande mandamiento. Amaremos a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente. Lo amaremos en espíritu y en verdad. Es decir, eso es algo importante. El amor que Dios espera de cada uno no es una mera pasión o una mera intención y sentimientos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y verdad es necesario que lo adoren. La Biblia también nos dice en el Salmo 51:6 que Dios ama la verdad en lo íntimo. Por eso, el verdadero amor a Dios no puede pasar por alto la mente, sino que tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, como lo dice Romanos 12:1 y 2. El amor de corazón sincero debe llevarnos a pensamientos elevados, a la exaltación a Dios.
La verdadera espiritualidad no es solamente en los sentimientos o en las emociones, sino también reside en el intelecto. Por eso escuchamos y leemos sobre amarás a Dios con toda tu mente. Nuestra adoración a Dios se caracteriza por esa conciencia que nosotros tenemos de nuestro Creador. Ahora, si nosotros solamente operáramos en el ámbito de los sentimientos y las emociones, nuestra adoración a Dios se caracterizaría por el desorden y por el caos, sin tener una mínima comprensión de la verdad. Seremos esa clase de cristianos irracionales que interpretan el fervor emocional como una evidencia de una aceptación espiritual o un avivamiento. Una verdadera obra del Espíritu Santo produce un amor a Dios que se expresa en la adoración y la alabanza de una mente sobria. Ahora, la mente. La palabra mente que leemos en Mateo 22, refiriéndonos al primer mandamiento, esta palabra mente es la palabra griega dianoia, que se refiere a la facultad que procesa el entendimiento, los pensamientos y la imaginación. En este mandamiento recibimos la instrucción de amarlo con todo nuestro ser racional. Somos llamados a vivir de una manera congruente con respecto a nuestro corazón, alma y inteligencia, en mostrar nuestro amor a Dios, no solo a través, repito, de sentimientos y emociones, sino amar a Dios implica también amarlo con toda nuestra mente. Esto es, lo amamos también racionalmente. Cuando le adoramos, debemos poner todo nuestro entendimiento en lo que hacemos por Dios. En el momento en que estamos aquí adorando a Dios, cantando, no solamente involucramos nuestros sentimientos ni nuestras emociones, sino también nuestro entendimiento de lo que estamos cantando. En Efesios 4:17 y verso 18, Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, es decir, los incrédulos. ¿Cómo andan? Que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pedro también dio una advertencia muy similar que se complementa a eso que Pablo está diciendo. Dice 1 Pedro 4:3-4, lo voy a leer rápidamente. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. El apóstol Pablo está advirtiendo en Efesios que no andemos, dice, en la vanidad de la mente. Aquí nuevamente la palabra mente involucra mis pensamientos, involucra mis actitudes, mis intenciones, mis imaginaciones. Y Pablo está diciendo que, bueno, si los incrédulos y los cristianos, se supone, piensan de manera diferente, se concluye que los cristianos deben actuar diferente que los gentiles, que los que no conocen a Dios. En el campo espiritual, la operación de la mente natural es fútil e improductiva. Esta palabra que Pablo usa para vanidad, dice que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Esta palabra vanidad es una palabra en el griego que se refiere a aquello que no produce un resultado deseado, aquello que no es productivo, aquello en lo que se invierte pero que va a resultar en una pérdida. Este vocablo se empleaba como un sinónimo de vacío, de inutilidad, porque al fin de cuentas no logra nada, no hace nada
nada, no alcanza nada. Los incrédulos tienen, dice el versículo, el entendimiento entenebrecido. Esta palabra entenebrecer indica una condición constante de oscuridad, de ignorancia espiritual. Y la causa de sus tinieblas y de su oscuridad en la mente, en el entendimiento, es lo que produce separación de Dios. Esto por la dureza que en sus corazones hay. Por eso, una mente entenebrecida será incapaz de responder favorablemente a la verdad de Dios. Un cristiano que piensa en la verdad va a desarrollar un proceso de pensamientos que responderán favorablemente a la verdad. En el incrédulo, sus procesos racionales sobre las áreas morales y espirituales están atrofiados, así lo dice la Biblia, están atrofiados, no pueden pensar coherentemente respecto a la verdad de Dios, lo que los hace inadecuados para hacer un juicio correcto y objetivo sobre temas como la divinidad de Cristo, por ejemplo, la santidad, la consagración, la obediencia. Está demostrado por especialistas criminales que la conducta delictiva es el resultado de pensamientos atrofiados. Sobre este estudio, los expertos señalan también que los patrones de pensamiento de un delincuente operan en todas las partes y no están restringidos al delito mismo. Algunos psiquiatras aseguran que el mal de este siglo es algo que se conoce como el síndrome del pensamiento acelerado. Este mal se refiere a la manera irresponsable y peligrosa en el proceso de construir pensamientos diarios. La era en la que vivimos es una era donde la ansiedad y el miedo, la paranoia, ha causado tanto daño. Por ejemplo, millones de personas sufren o han sufrido una paranoia inexplicable de vivir con el temor de pensar que mantenerse encerrados les va a salvar la vida. Por ahí vi una declaración de una mujer que dijo: yo no he salido de mi casa desde el 2019. Eso es entrar en una prisión mental llena de miedo, de terror, de incertidumbre. Y este es el resultado de mentes atrofiadas por el miedo en muchos sentidos. El exceso de información. ¿Qué me dicen del exceso de información que hay actualmente? ¿Qué me dicen de la intoxicación digital que está afectando las mentes de nuestros hijos? Ellos están expuestos todos los días. Y este exceso de información y esta intoxicación digital hacen que el gatillo de la memoria dispare muchísimos pensamientos vanos, inútiles, inservibles. Y se abre un número espeluznante de pensamientos e ideas sin anclarse en ninguna parte. Por lo que vemos a jóvenes y aún a personas adultas que han perdido toda objetividad, que han perdido toda sensibilidad, que han perdido el foco y el objetivo de las cosas valiosas e importantes en la vida. Y el resultado es una velocidad espantosa y estéril de pensamientos que no nos llevan a nada productivo. Y será muy difícil que una persona así o un cristiano así pueda amar a Dios con toda su mente, si está ocupado en otras cosas vanas. Si tiene ocupada su mente en planes inútiles, inservibles, que incitan al pecado, que incitan a la inmoralidad. Hay muchos pensamientos vacíos en las mentes de muchos. Hay muchos pensamientos inútiles que están predisponiendo una serie de anomalías, tanto físicas, emocionales y espirituales. La realidad es que muchos niños, adolescentes y adultos, a causa del exceso de información, a causa del tiempo de sobra, de actividades, de redes sociales, de videojuegos, están intoxicados digitalmente. Editan pensamientos y emociones inestables, mentes atrofiadas. Es lo que estamos viendo en esta generación.
Aunque muchos pensamientos y actitudes malos salen de nuestra propia naturaleza pecaminosa, como bien lo dice la Biblia, hay una segunda fuente de tentación para la mente. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:7, él nos dice que una mente pecaminosa es hostil a Dios, se constituye enemiga de Dios. Romanos 8:7, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo establece una imposibilidad que hay en el ser humano. Los designios de la carne, dice, están posicionalmente en enemistad contra Dios, es decir, usurpan su autoridad, derrocan a Dios, y esto se conoce como el núcleo del pecado. ¿Por qué motivo? Porque hay una conciencia ya insensibilizada, hay una mente atrofiada que se está colocando a sí misma en el lugar de Dios. Todo pecado se mueve en el núcleo del orgullo. El orgullo es el que dice: quítate Dios, yo estoy a cargo, yo gobierno sobre este hombre. Eso es lo que hace el orgullo. Por eso el orgullo nos anima que amemos nuestro pecado, que amemos nuestra rebelión, que amemos nuestra desobediencia, que amemos nuestros chismes, que amemos nuestros pensamientos indecentes. Eso es lo que hace el orgullo. Ahora, nuestra conciencia, como ya lo vimos, ante ese ataque frontal del orgullo, nos dice que estamos cometiendo infracciones. Y ahí está la conciencia martillándonos moralmente. Nos aturda de manera continua porque sus advertencias están resonando en nuestros oídos espirituales. Y entonces, nuestra respuesta inmediata, ¿cuál es? Callar la conciencia. Mantenerla en silencio, para que deje de estar molestando y que podamos redefinir nuestro pecado, que podamos definir lo que más nos conviene. Y de esta forma lo que estamos haciendo es estar evadiendo nuestra responsabilidad para con Dios, encubriendo nuestro pecado, enmascarándolo, lo editamos, le cambiamos el nombre para que suene bien y justificable. Esto fue lo que Adán y Eva hicieron en el huerto. Dice en Génesis que cuando ellos pecaron, los ojos de ambos fueron abiertos. Ellos sabían que estaban desnudos, cosieron hojas de higo para cubrirse y ellos se escondieron después de la presencia de Dios. Trataron de ocultarse, trataron de cubrir el pecado. El rey David también fue un hombre que trató de cubrir su pecado cuando pecó contra Urías. Él cometió adulterio con la esposa de Urías, Betsabé. Cuando ella se embarazó, David primero trató de hacerlo parecer como si Urías era el padre de ese bebé, de acuerdo a lo que dice 2 Samuel 11-13. Pero eso no le funcionó a David. Y entonces, él tuvo que planear. Y ahí está su mente elaborando un plan, maquinando nuevas cosas. Y ahí está David planeando, maquinando qué es lo que iba a hacer. ¿Y a qué lo llevan sus pensamientos? Lo llevaron a planear el matar a Urías. Y esto simplemente multiplicó su pecado. Y durante los meses que David trató de enfrentar el embarazo de Betsabé, él continuamente trató de cubrir su pecado. Más adelante, cuando David finalmente es confrontado con su pecado, él se arrepiente y él dice lo siguiente, palabras que encontramos en el Salmo 32, versos 3 y 4, dice: cuando guardé silencio por mi pecado, mi cuerpo se desgastó a través de mi gemir todo el día, porque día y noche, dice, día y noche tu mano estuvo sobre mí, mi vitalidad fue secada como el calor de verano. Y ahí está David tratando de cubrir su pecado. Y su conciencia simplemente se mantuvo ahí durante un tiempo apagada, ¿no? Silenciada. Ahora vemos claramente cómo David literalmente lo expresa. Él se enfermó, él se dañó a sí mismo en ese sentido. Y una mente no regenerada siempre buscará los planes de huida. Siempre establecerá y maquinará planes para justificar los males que hacemos. Es decir, es una mente que va a procesar mecanismos para poder encubrir nuestros pecados.
El fruto de esta mente hostil es evidente en todo nuestro alrededor. Actualmente nuestra mente es bombardeada impresionantemente de pasiones ilegítimas. Y nuestra mente se encargará de que esas pasiones y esos deseos ilegítimos sean complacidos, sean autorizados, por decirlo de alguna manera. ¿De qué manera los autoriza nuestra mente? Eliminando toda censura y restricción al callar la conciencia. La mente no regenerada se va a encargar de quitar cualquier estorbo que impida la segregación de ese mal pensamiento. Los medios de comunicación, en todas sus expresiones, son en la actualidad los voceros de los pecados más bajos del hombre. Y usted lo puede ver en televisión, usted lo puede ver en internet, usted lo puede ver en YouTube, usted lo puede ver en redes sociales, imágenes interminables de sensualidad, de drogas, de vanidad, de violencia. Hay un acecho constante contra nuestras mentes. Nuestra mente está bajo ataque donde quiera que miremos. De manera interminable nuestra mente está siendo programada con todo este bombardeo para insensibilizarse totalmente, apelando a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Y mucho de lo que vemos en una pantalla no tiene el propósito de que usted ame más a Dios. No tiene el propósito de realmente mostrarle la verdad sobre las cosas, muchas de las cosas que vemos y escuchamos. No tienen la intención de hacer que usted sea más moral, o que sea mejor esposo, o que sea mejor esposa, ni tampoco de ayudarle a pensar de manera más profunda sobre la verdad. Lo que vemos y de lo que somos bombardeados todos los días no tiene la intención mínima de educarlo, de instruirlo, de corregirlo para bien. No tiene la intención de informarlo. Mucho de lo que actualmente nos exponemos en los medios de comunicación tiene como fin manipularnos. Y sea lo que sea que usted vea. ¿Y sabe cómo lo logran? Esto se alcanza, esto se logra desafiando todo estándar de bondad y moralidad, poniendo pensamientos que vayan en contra del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Dígame una cosa, en la actualidad, ¿qué película, qué serie, qué medio de entretenimiento no deja de promover valores antibíblicos? De eso viven. De eso tienen muchos millones de seguidores. Promueven esos valores antibíblicos, anticristianos, antimorales. ¿Y sabe? Todo esto tiene que ver con un adoctrinamiento de nuestra mente. Hablando tanto de niños, tanto de jóvenes y tanto de adultos. Lo que está pasando es que están adoctrinándonos. Nos están llevando a una racionalización humanista para que nosotros veamos que el pecado o que lo sensual o que aquellas cosas indecentes pues en realidad no son tan malas como pensábamos. Los niños, hablemos de los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Cuánto tiempo dedican al día al celular y a los videojuegos? Está de más decirlo, ¿no? Pero hoy dedican gran parte de su tiempo para los videojuegos. Y no estoy hablando de Pac-Man. Ojalá, ¿verdad?, que fuera Pac-Man. o que fueran juegos educacionales. Ojalá que fuera eso. Pero la mayoría de los juegos que los niños, adolescentes y jóvenes están en este momento jugando son los juegos populares, de los que todos hablan, que enfatizan temas negativos y que promueven en muchos de esos juegos, promueven el homicidio, matar a personas, matar animales, promueven el uso y el abuso de drogas y alcohol, promueven un comportamiento criminal, promueven la falta de respeto por la autoridad, por las leyes,
promueven la explotación sexual, la violencia y la denigración hacia la mujer. ¿Qué me dice de la promoción de los estereotipos raciales, sexuales y de género? El uso de palabras indecentes, obscenidades y gestos obscenos. ¿Y qué cree? Su hijo está siendo bombardeado con todo esto. Y los estudios demuestran que aquellos niños, adolescentes y jóvenes expuestos a la violencia a través de los videojuegos, ellos llegan a ser inmunes o insensibles al horror de la violencia. Pierden esa sensibilidad, esa sensatez, porque para ellos su estándar o su fijación está en imitar lo que ven en los videojuegos o lo que ven en una serie, imitar la violencia que ellos están viendo y demostrar un comportamiento más agresivo debido a una exposición constante a ese tipo de videojuegos. Y llega un momento en el que los niños, cuando van desarrollando ya su conciencia, ellos mismos razonan para sí mismos y dicen: no, es que no es tan malo. Eso no es tan malo. Eso es normal ya. Es normal matar a un perro, es normal matar a un ser humano, es normal que alguien fume marihuana, es normal ver una pareja de homosexuales por aquí. Es normal. ¿Qué está sucediendo? Una mente que está siendo adoctrinada hacia lo malo. ¿Y saben? Algunos niños aún aceptan la violencia como una manera de poder manejar sus propios problemas. Estudios también han demostrado que mientras más realista y repetida sea la exposición a la violencia, esto va a producir un mayor impacto e influencia en los niños. Hablemos rápidamente de la publicidad. Mucha de la publicidad a la que día a día estamos expuestos están alimentando nuestra mente de pensamientos que se oponen a Dios. Hablemos de las escuelas, el ataque que nuestros hijos reciben diariamente. La educación sexual. Ahora enseñan a los hijos estilos de vida inmorales, enseñan estilos de vida alternativos como la homosexualidad, como ideología de género y la promoción de estos ideales, que es que los niños lo puedan ver como algo natural, algo aceptable. En pocas palabras, vea cómo a través de la historia y los gobiernos están legalizando toda clase de anormalidad sexual. ¿Para qué? Para que nuestra mente pueda racionalizar que esto es algo válido, es algo normal, es algo aprobado. Y actualmente vemos como natural programas televisivos, series, películas y libros que están adoctrinando a muchos con esta mentalidad pecaminosa. Ahora, resulta difícil para nosotros como cristianos vivir en este mundo. Esa es la realidad. Es difícil. Para quien verdaderamente quiere amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, es difícil. ¿Por qué? Porque hay un ataque continuo, hay un ataque imparable, porque estamos siendo bombardeados por enseñanzas, por pensamientos, por ideologías que no aman a Dios, que no aman a Dios. Y esta mentalidad mundana de la que le estoy hablando es lo que finalmente contrista al Espíritu Santo. Y esto no debe tener lugar en la vida del cristiano. Por eso el cristiano está en una constante lucha, no solamente en el aspecto físico, sino también mental, emocional, por todas las cosas a las que diariamente se está exponiendo. En Colosenses 1:21 al 22, el apóstol Pablo dice a esta iglesia en Colosas, dice lo siguiente: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Vea lo que yo quiero hacer énfasis en esto que Pablo está diciendo. En otro tiempo ustedes eran extraños y eran enemigos de Dios en su mente, haciendo obras malas. Ahora, dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Mire, observe cómo Pablo está diciendo a los cristianos en Colosas cómo eran ellos. En otro tiempo, ellos eran enemigos de Dios en sus mentes. Eran enemigos porque sus mentes
no estaban en sintonía con Dios. Sus mentes ya estaban adoctrinadas a lo que él mismo menciona, a las malas obras, a la inmoralidad, a la indecencia. Ya estaban adoctrinados y por ese motivo se constituyeron como oponentes de Dios. Porque había pensamientos, había intenciones y había imaginaciones que eran contrarias a la voluntad de Dios y a su verdad. Una vez que el enemigo ha cautivado nuestra mente, le va a ser muy fácil controlarnos. Satanás conecta su ataque en nuestros pensamientos, es donde comienza todo. Y Pablo describió al incrédulo de su tiempo en Filipenses 3:19 al decir lo siguiente: el fin de los cuales, dice, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, dice, ahí está, solo piensan, es decir, su mente está cautivada en las cosas terrenales, en la exposición a toda esta indecencia y moralidad que hay en el mundo. Solo piensan, dice, en lo terrenal. Los impíos tienen sus mentes en las cosas terrenales, dice Pablo. Aquellos que aman al Señor verdaderamente, aquellos que quieren amar a Dios con toda su mente, deben mantener una mente pura, limpia, apartarse de todas estas cosas a las cuales estamos expuestos, que están buscando cómo influir en nuestros pensamientos, que están buscando cómo inhibir los pensamientos que tenemos con respecto a Dios. Y aquí es donde viene un compromiso para nosotros, iglesia. Un compromiso a resistir esa mentalidad impía del mundo, para mantener mentes puras, mentes santas para el Señor. Es una lucha constante. Le aseguro que usted entra a redes sociales e inmediatamente le va a aparecer un comercial, una imagen, una invitación a algo que usted sabe que no agrada a Dios. Y algo que puede ser un medio de entretenimiento se puede tornar en una campaña, en una lucha, ahora sí, campal ahí en su mente misma. Y ya usted lucha entre si darle clic a esa imagen, si acceder a ese video, si acceder a esa página, a esa información. Y está la lucha constante ahí. Job, él fue un hombre muy consciente del peligro de los malos pensamientos. Él, de manera deliberada y consciente, él guardó su corazón para evitar estas cosas. Y después dice la Biblia, después nos dice algo que él hizo, muy interesante, importante. ¿Sabe qué fue lo que él hizo él? Dice la Biblia que Job ofreció un sacrificio a Dios a favor de sus hijos. ¿Esto qué significa? Nos dice la Biblia que él ofreció sacrificios a Dios en caso de que sus hijos hubieran pecado en sus corazones. Cuando los días del banquete se habían completado, Job enviaba y los consagraba y se levantaba temprano por la mañana y ofrecía holocausto según el número de todos ellos, porque Job decía para sí mismo: quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y por eso ofrecía esos sacrificios. Y dice la Biblia que él lo hacía de manera continua, preocupado no solo por la vida de sus pensamientos, sino por la vida de los pensamientos de su propia familia, de sus propios hijos. Esta es la razón por la que el Señor dijo que no hay ningún otro como Él en la tierra. Se describe a Job como un hombre perfecto, un hombre irreprensible, un hombre humilde, un hombre recto que temía a Dios y que se apartaba del mal, aun con sus propios ojos. Los pensamientos se definen como la capacidad que tenemos, los seres humanos, para formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente. La mente es el almacén de las ideas, de los pensamientos y de las imaginaciones desarrolladas. Ya hablaremos más de esto en los siguientes mensajes. En el Edén, usted sabe lo que sucedió. Satanás elaboró un ataque frontal en contra del hombre en la mente. Todo inició en la mente de Eva. La táctica que Satanás utilizó para envolver al hombre en sus mentiras continúa siendo una fórmula vigente y funcional en sus planes hasta el día de hoy.
Es antiquísima, pero es igual de perversa y maligna. Ahora, Satanás nunca ha tenido buenas intenciones. Satanás nunca tiene buenos planes para nosotros y jamás los tendrá, porque la Biblia dice que su naturaleza es perversa. Él es hábil para disfrazarse como un emisario del bien, como un emisario bien intencionado, que aparentemente trae la verdad como si él fuera un ángel de luz. Así lo describe Pablo en 2 Corintios 11:14, que nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Disfrazar significa que él desfigura su verdadera naturaleza para no ser conocido, es decir, disimula su carácter, cambia sus palabras, mejora sus expresiones para alcanzar un fin que él pretende. Él se viste con una máscara y la lucha de Adán y Eva comenzó en sus mentes. Y vamos a verlo rápidamente. Génesis 3, acompáñame ahí al verso 7. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este pasaje empieza con un punzante ataque a la inocencia del hombre. Aquí todo inicia con una pregunta inocente, una pregunta muy inocente, pero malévola, que tenía el fin de generar un proceso de ideas y pensamientos sobre una nueva posibilidad de vida para Eva. Satanás primero mostró interés y preocupación en el bienestar de Eva. Usted lo puede leer ahí. Y el versículo 1 nos dice que la serpiente se acerca a la mujer y le dice, a modo de pregunta, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo fruto, de todo árbol del huerto? No coman de todo árbol del huerto. Toda la estrategia estaba elaborada astutamente para poner pensamientos nuevos en Eva que la llevaran a imaginar una nueva forma de vivir. ¿Y cuántos saben que de alguna manera los pensamientos nos pueden trasladar a otros lugares? Si usted en este momento, usted ve un documental sobre Italia, sobre Venecia, aquellos lugares, su mente ya está allá disfrutando aquellos lugares, ¿no? Y ay, qué padre sería, qué bonito sería esto. Usted ve un anuncio publicitario sobre, no sé, unas vacaciones en la Patagonia Argentina y dice, ay, ya su mente está en la Patagonia, ¿no? Pensando en unas vacaciones allá. Eso es lo que hace nuestra mente. Nos lleva a lugares a los cuales físicamente no podemos ir. Y nos hace sentir ciertas experiencias en el ámbito mental. Entonces, lo que hace la serpiente con Eva es precisamente lo mismo. A ver, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Esta fue una pregunta que tenía la mala intención de restarle primeramente fuerza a la verdad de lo que Dios había dicho. Es decir, Satanás quería quitar la mente de Eva de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y poner su mente en otras cosas, que ella pudiera considerar otros pensamientos. Usted puede ver cómo, curiosamente, antes de este momento el hombre recibía solamente las respuestas de Dios. No había preguntas, no había dudas, no había cuestionamientos, no había inconformidades, no había malos pensamientos, no había nada en la creación que causara descontento o desconcierto. Pero esta primer pregunta fue malévolamente preparada
fue predispuesta para dispersar en la mente de Eva una punzante duda. Ese tenía el fin. Tenía el fin de filtrar calladamente desconfianza en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había hecho. Y este tipo de dudas son mortales, iglesia, porque es la naturaleza misma de todo pecado. El brote de toda tentación es permitir que siembren dudas en nuestra mente con respecto a la verdad de Dios. Así comienza el deterioro. Así comienza ese proceso hacia la decadencia. Lo que Satanás hizo fue insinuar una duda en su primer dardo hacia la mente de Eva. Fue como querer hacer reaccionar a Eva de una mala interpretación que ella hacía del mandato de Dios. Recuerde que la serpiente apareció disfrazada como un ángel de luz, como alguien que en apariencia pues buscaba que Eva escogiera lo mejor para su vida, que eligiera su propio modo de vivir. Se presentó como un ser angelical que se estaba ofreciendo voluntariamente a llevarla a una verdadera interpretación de lo que Dios había dicho. Con que Dios les ha dicho. Así, vea la insinuación, con que Dios les ha dicho. Lo que en realidad la serpiente estaba diciendo con esta primera pregunta es: ¿de verdad es que Dios los ha limitado? ¿Nota el matiz? ¿De verdad que Dios les ha puesto restricciones? ¿A poco no pueden comer de todo árbol del huerto? ¿No pueden? Ah, qué caray. Interesante. Pero dicen que Dios es bueno, ¿verdad? No, sí, Dios es... y Dios es generoso, ¿no? Sí. ¿Y les puso límites? Y empieza la insinuación. Es claro que Satanás sabía que Dios... Es claro que el enemigo, Satanás, sabía que Dios había prohibido comer de un árbol, de uno solo. Pero era astuta la serpiente y Satanás le sugiere a Eva: ¿tú crees que es verdad lo que Dios te dijo? ¿Tú crees que es verdad lo que Él dijo sobre este solo árbol del huerto? Y esta fue una pregunta con doble intención que llevaría a Eva a nuevos pensamientos, a considerar cosas que antes no consideraba, a poner y centrar sus pensamientos en cosas que nunca ella había en su momento considerado. Algo muy interesante al analizar este párrafo es la habilidad y la astucia de Satanás para torcer y alterar el sentido de la palabra de Dios. Porque mire, Dios había dicho lo siguiente, Génesis 2, 16 y 17. Y Dios, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, evaluemos rápidamente esta primer palabra de Dios. ¿Dónde estaba el énfasis de lo que Dios había dicho? El énfasis de lo que Dios le había dicho originalmente al hombre estaba en la libertad que el hombre tenía para comer de todos los árboles del huerto. El énfasis está puesto ahí, el mandamiento está puesto ahí, en el beneficio, en la bendición. Y sí, excepto uno no podían tocarlo, no podían comer. Pero la pregunta de Satanás a Eva alteró totalmente el enfoque. Hizo que su mente se ocupara ¿en qué? En ese único árbol que no podían comer. La mente de Eva se ocupó ya más en la prohibición y no en la libertad. Eso es muy interesante. Ahí quedó sembrado un pensamiento que tenía como fin recalcar, machacar la negativa de Dios, dando como implicación que Dios no era tan bueno como Eva pensaba, porque les estaba poniendo restricciones, les estaba poniendo límites.
Veamos el contraste que hubo entre las palabras de la serpiente y lo que Dios había dicho. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está el énfasis puesto, ¿dónde? En la libertad que ellos tenían para disfrutar las bendiciones del Edén. El énfasis puesto en esa libertad de comer de todo árbol. Todo lo que ellos necesitaban estaba a su alcance. Disfrutaban de esa bendición. Pero Satanás, vea cómo le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Estaba poniendo en negativo el punto esencial, la libertad que Dios les había dado. Y estaba enfocando los pensamientos de Eva en la prohibición. Así que no pueden comer de todo árbol. Qué raro que Dios sea así. Entonces Eva, ¿qué sucede en la mente de Eva? Queda sembrado el pensamiento y Eva ya ocupa su mente en esa prohibición, en esa negativa. Es como a veces los ciudadanos se enojan porque hay leyes y hay reglas, ¿no? ¿Y por qué tengo que respetar el semáforo en rojo, no? ¿Y por qué tengo que pararme cuando está en rojo? Porque te están protegiendo, no te están quitando tu libertad. Las reglas, las leyes, es una forma en cómo se preserva nuestra libertad. Porque si yo digo, no, ¿por qué tengo que respetar la ley de tránsito? Yo me voy a pasar el semáforo en rojo, ¿qué va a suceder? Una colisión, un accidente, muertos. Fue contraproducente, realmente no se respetó esa libertad, se violó. Entonces eso estaba pasando con Eva. La mente de Eva comenzaría a procesar que lo que era prohibido, que lo que no se podía, era lo verdaderamente atractivo. Y fue así que por su mente, vemos cómo Satanás, sembrando esos pensamientos, comenzó a robarles esa tranquilidad y esa confianza que ellos disfrutaban. En el momento en que Eva procesa esa idea, su corazón ya estaba abriendo las puertas para sacar la palabra de Dios de su vida y aprobar ese engaño, aprobar esa mentira. Y esto fue un argumento cuidadosamente presentado. Eva debía cuestionar en su mente lo que Dios había dicho sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde la serpiente entra, la puso a pensar. Y de alguna forma contribuyó, influyó en ella para que ella racionalizara, para que ella evaluara en base a ese argumento que ella le presentó, que obedecer lo que Dios había dicho carecía de mucho sentido. Y es donde Eva comienza. Y cuando Eva fue convencida en su mente, ella permitió que su corazón comenzara a desear, comenzara a anhelar fervientemente el fruto prohibido. Y es así que actúa a partir de lo que su corazón deseó en ese momento. Ella deseaba poder extender su mano para tomar aquello que era prohibido. Su mente ya estaba ocupada en ese fruto. Y el punto de entrada para Satanás fue la mente. Eva dejó que Satanás entrara y que jugara con sus pensamientos. Y de esta manera controlaría de alguna forma sus decisiones. Allí está Eva pensando, sí es cierto, Dios no es tan bueno como parece. Porque si en verdad se preocupara por nosotros, si en verdad nos amara, no pondría límites. Eva comenzaría a dudar sobre el carácter de Dios, comenzaría a dudar sobre el amor de Dios, comenzaría a dudar sobre la verdad de Dios, porque ya estaba ocupada su mente en la única cosa que no podía tener. ¿Y qué perdió de vista? Quitó su mirada de lo mucho que ellos disfrutaban por Dios, de lo que Dios les había dado. Quitó su mente de ahí. Y Eva, en un intento fugaz de querer replicar a la serpiente, le responde en el versículo 2, oye, espérame serpiente, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Pero lo cierto es que ella no se mostró radical ni tajante, simplemente estaba razonando las cosas. En ese punto no mostró desaprobación, ni rechazo, ni objeción. ¿Por qué? Porque Eva ya estaba procesando nuevas ideas. Su imaginación
ya la llevó al punto de tomar el fruto que no debía y ya estaba su mente diciendo: ¿a qué sabrá? ¿Sabrá tan rico como un plátano? ¿O sabrá como una yaca? ¿O sabrá como un carambolo? ¿A qué sabrá? Y empieza a inquietarse la mente. Y dice la Biblia que la mujer le respondió en el versículo 2 y 3: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, dice, no comeréis de él. Y luego aquí la mujer añade algo que Dios no había dicho, dice, ni le tocaréis. Eso no lo había dicho Dios, para que no muráis. Esto fue una respuesta blanda, esto que hace la mujer. Vemos la respuesta blanda de la mujer acentuando algo aquí. Ella está omitiendo una palabra importante que es todo, todo. Lo que sugiere que ella hasta cierto punto ya le estaba restando importancia al beneficio que Dios les había ofrecido. Y después vemos algo más alarmante, que no solamente le restó a la palabra de Dios, sino que le añadió a la palabra de Dios algo con respecto a ese mandato, afirmando que Dios les había dicho que ni siquiera debían tocarlo, cuando no fue Dios el que dijo eso. Dios no había dicho eso. Y aquí con esto que le estoy diciendo, entre el que le añadió y el que le quitó a lo que Dios había dicho, aquí claramente ya estamos viendo una actitud de inconformidad a esa restricción, que para ella resultaba algo severa ya en ese momento. Pero con su explicación, al añadirle palabras y al quitarle palabras, ella ya está imprimiéndole dureza al mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué estamos viendo hasta aquí? En pocas palabras, su mente ya estaba procesando nuevas ideas. Su mente ya estaba siendo convencida. Ella ya había establecido un pensamiento que en su corazón determinaría un curso de acción. Cuando la mente, escuche, cuando la mente ha sido convencida, el corazón está preparado para seguir escuchando. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque es tu corazón el que va a marcar un curso de acción. De él mana la vida, guárdalo. Ahora Eva ya no procesa, ahora Eva que ha procesado esas ideas, ahora su mente ya está cautivada, ya sus oídos están atentos a escuchar todo, sin tapujos, sin objeciones. Y Satanás ahí habla y habla, sugiriéndole limpiamente que él tiene mayor conocimiento que Dios, insinuándole esto. Su siguiente afirmación es algo que contradice con descaro los motivos de Dios, como vemos en el versículo 3, versículo 4 y 5. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No morirán. Sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás, sabiendo que ya tenía cautiva a Eva, abiertamente, sin reservas, comienza a difamar directamente la bondad de Dios. Y no solo eso, sino que su declaración es una afrenta directa sobre la veracidad de Dios. Porque está presentando a Dios ya como el único mentiroso ahí. ¿Qué es lo que debió hacer Eva? Lo que debió hacer Eva es, si ella quería amar a Dios con toda su mente, lo que debió hacer ella es retroceder, apagar el televisor, desconectar el internet. Es lo que debió hacer, retroceder. Y note esto, Satanás siempre enseña primero a los hombres a dudar y después los encamina a negar. Satanás le prometió beneficios si comían de ese fruto. Su objetivo fue poner descontento en su corazón para que pudieran actuar en contra de Dios. Satanás cautivó esa mente con la promesa de satisfacer deseos inmediatos. Y mira, este beneficio está centrado en el placer instantáneo. El pecado, ¿qué hace? El pecado nos ofrece la felicidad al momento, al instante. Sin embargo, iglesia, a la larga veremos las malas consecuencias de aquellos beneficios inmediatos. La duda echó raíces en la mente de Eva. La majestad de Dios ya había sido injuriada, su bondad ya había sido calumniada, su integridad había sido difamada, su veracidad fue afrentada, y sin embargo la mujer no opuso ninguna resistencia, se quedó callada, receptiva, dócil, sin respuesta.
dándole vueltas a esas perversas ideas, se quedó perpleja y en ese estado de meditación en su mente, Satanás se apresuró a dar el golpe de gracia. Dios es mentiroso. No van a morir. Dios les ha mentido. No van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos. Podrán ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, la mente de Eva procesó pensamientos indebidos y esos pensamientos indebidos, ¿a qué la llevaron? A lo siguiente. O sea, que yo puedo vivir como se me antoje. Puedo ser libre, puedo hacer lo que yo quiera. Al fin y al cabo es mi vida. Nadie tiene el derecho de juzgarme. Olvídate del infierno, el infierno no existe. Olvídate del juicio de Dios, eso son puras cosas tontas. Y ahí está la mujer, reflexionando, ya, evaluando, dándole vueltas a esas ideas. No, realmente es Dios el que nos está quitando la libertad. Es Dios quien está restringiéndonos. Y ahí está la serpiente. Inmoralidad sexual. Adelante, te está diciendo, adelante. Mentiras, ¿por qué no? Desobedecer a tus padres, ¿qué esperas? Rápido, no morirás. No morirán si desobedecen a Dios. No morirán si no hacen lo que Dios quiere que hagan. Y ahí está la mente de Eva. ¿En qué estaba ocupada ya su mente? En ser ahora como Dios. En ser como Dios. Sí, es bueno querer ser como Dios en algún sentido moral, ¿no? Es bueno. Pero aquí el punto de ser como Dios implicaba desafiar la autoridad de Dios, tomando su lugar, decidiendo por sí misma lo que era mejor para ella. Y en efecto la serpiente le estaba diciendo, tú te puedes convertir en tu propio Dios. Ser la soberana de tus propios caminos. Ser el arquitecto de tu propio destino. ¿De qué estaba llena la mente de Eva en ese momento? Estoy terminando. Ahora sí, rápido, la primera. ¿De qué estaba llena la mente de Eva en ese momento? La idea de que no morirán. Ahí se llenó su mente ya de eso. No moriremos y seremos como Dios. ¿Qué estaba pasando ahí? Ok, no voy a morir, seré como Dios. Entonces, ¿qué me impide tomar el fruto prohibido? ¿Qué dirección habían tomado sus pensamientos? Llegar a ser como Dios. Y dice el versículo 5 y 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable para los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el pecado se consumó. ¿Dónde inició todo? En la mente. Eva no pudo amar a Dios con toda su mente. No podrás amar a Dios con toda tu mente si permites que entren en ella ideas o pensamientos que te hagan dudar de su bondad, que te hagan dudar de su verdad. ¿Qué revelan estos pensamientos y actitudes sobre tu amor a Dios? Evalúa qué es lo que está pasando en tu mente en este momento. Y termino ya. Pídele a Dios que examine tu mente para ver si hay algo que le ofende a Él. Evalúa tu mente para ver si encuentras ese tipo de pensamientos que te lleven a concluir, ¿qué tiene? No voy a morir. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo serle infiel a mi esposa. Yo puedo mentir, yo puedo engañar, yo puedo traicionar, yo puedo calumniar. Si en el almacén, que es tu mente, encuentras ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos, aquí lo adecuado es pedirle a Dios que quite esos pensamientos. Es una lucha. Pídele a Dios que quite esas actitudes que pueden contristar el corazón de Dios. Pídele a Dios que te dé un amor por Él, que sea tan sincero, que tú estés realmente dispuesto a alejarte, a apartarte, a eliminar los pensamientos secretos de tu mente que no le agradan a Él, que no le honran a Él. Porque si tú ya has perdido toda insensibilidad en tu mente, entonces no te va a ser difícil. No te va a ser difícil mirar el árbol, ver el fruto que es agradable a los ojos, fruto, vamos a decirlo así, un pecado codiciable
para alcanzar sabiduría y te va a ser muy fácil tomar malas decisiones. Te va a ser muy fácil hacer cosas que a la larga van a traer consecuencias trágicas. Y no te lo vas a pensar, tomarás del fruto, comerás y contaminarás a otros también. Amar a Dios con toda nuestra mente es no permitir que entren esas ideas o esos pensamientos que nos hagan desobedecer a Dios, que nos hagan deshonrar a nuestra familia, que nos lleven a ser infieles a nuestra esposa o al esposo. Que Dios nos ayude y que nos haga sabios, que nos haga realmente cristianos entregados a Él. Recuerde, es una lucha constante y nuestra mente está al acecho del enemigo todo el tiempo. Él no está de vacaciones. Para Él no hay Semana Santa ni Semana de Pascua. Él está al acecho de tu mente todo el tiempo. Póngase de pie, por favor. Y vamos a terminar